Bienvenido a Open Legacy. En este video demostraremos cómo generar dos servicios desde Store Procedures y consultas de Oracle usando automatización. Si bien ambos servicios generados van a ser aplicaciones Java Spring Boot, uno de ellos será low code, mientras que el restante será full code. Marcaremos las diferencias entre ellos. El primer servicio, low code, va a interactuar con un sistema bancario y exportará operaciones CRUD para cuentas bancarias. En contraste, el segundo servicio, Full Code, realizará una integración con un sistema de seguros y exportará operaciones CRUD para pólizas. Ambos servicios van a ser generados utilizando scripts de automatización que invocan al Open Legacy CLI. La interfaz de línea de comandos de Open Legacy, CLI, se usa para ejecutar scripts de automatización que crean módulos y luego los suben a Open Legacy Hub. Este tipo de automatización puede resultar muy útil en un entorno CI/CD. Comenzamos con el primer escenario, un backend de cuentas bancarias basado en Oracle y la generación de una aplicación low-code. El script comienza limpiando el entorno y eliminando los registros existentes. Este paso de limpieza es una práctica recomendada en scripts de automatización. Empezamos eliminando la versión actual del proyecto en el hub si existe. Luego eliminamos el módulo en el hub si existe. También borramos los directorios locales que contienen los módulos y el servicio si es que existen. Una vez que se ha limpiado el entorno, pasamos a crear un módulo desde cero. Un módulo es una colección de activos, assets, asociados con una plataforma backend, un conector y un dominio de negocios. En nuestro caso, el módulo se llama Account Oracle y utiliza un conector built-in para Oracle. Estos conectores son una parte esencial de la magia de Open Legacy. Open Legacy Hub proporciona conectores predefinidos y probados para muchas plataformas o tecnologías, como lo son mainframes, bases de datos, SAP y muchas otras. Una vez creado el módulo, probamos las conexiones al sistema backend. Cada prueba utiliza las credenciales relevantes para el backend específico. En nuestro caso, por tratarse de Oracle, indicamos los siguientes parámetros para la conexión: nombre de la clase del driver, URL, nombre del usuario y contraseña. Después de que la conexión se haya probado con éxito, agregamos los assets al módulo. Un asset es una representación interna de una operación del sistema backend. En nuestro caso, tenemos varias operaciones CRUD de cuentas bancarias. Para cada operación, indicamos la ruta completa al Store Procedure o la consulta SQL exacta que queremos que se realice. Por ejemplo, tenemos operaciones de update o delete, así como operaciones para obtener cuentas, dados criterios específicos. Una vez creados los assets, procedemos a testearlos. En algunos casos, definimos los parámetros de entrada usando un archivo JSON con la información de la póliza. La respuesta exitosa a estas pruebas se puede mostrar como archivos JSON, como podemos ver aquí. Después de obtener tests exitosos, podemos enviar el módulo Oracle Account al Open Legacy Hub. Luego, creamos un proyecto en el Hub. Un proyecto, o bien API Project, es una colección de módulos que están relacionados de alguna manera con un propósito compartido. Aquí, el proyecto que crearemos hace referencia a un único módulo, que es el que acabamos de crear. El proyecto define la lógica de negocios que se expone como métodos de un contrato, pero no está asociada con ninguna tecnología o lenguaje de desarrollo de software en particular. Una vez que el proyecto ha sido creado, procedemos a generar un servicio basado en este mismo proyecto.
El servicio implementa la lógica del negocio contenida en el proyecto en una tecnología específica. El nombre del proyecto es un parámetro del comando. Otro de los parámetros del comando es el generador. Un generador es una plantilla que se utiliza para indicar al comando qué tipo de aplicación se generará. En nuestro caso, usamos un generador llamado Spring Java REST, que es el generador apropiado para obtener una aplicación low-code Java Spring Boot REST. Dado que se trata de una plantilla, este generador puede sobreescribirse o modificarse para lidiar con la lógica de negocios específica o el uso de otros componentes que los desarrolladores podrían querer incorporar. Por ejemplo, se pueden considerar temas como seguridad, transacciones, administración de errores, etc. Otro parámetro relevante se llama deployment y se refiere al entorno de despliegue para la aplicación a ser generada. En nuestro caso, usamos OpenShift, pero por supuesto podría diferir. Una vez generado el servicio, procedemos a agregar entry points. Un entry point es un mecanismo que OpenLegacy proporciona a los desarrolladores para que puedan agregar lógica de negocios específica en el flujo de los métodos generados. Ahora usamos Gradle para ejecutar localmente la aplicación generada, indicando el puerto 8081. Ahora pasamos a revisar el resultado de ejecutar el script de automatización en la interfaz gráfica del Hub. Primeramente, podemos ver que en la pestaña Módulos aparece el módulo Account Oracle. Vemos que todos los assets que agregamos están contenidos en el módulo. Por ejemplo, getAccountQuery. Para este asset, vemos la estructura de su entrada, que en este caso consta de un único campo. También podemos ver el detalle de la salida, en su composición jerárquica. Además, vemos la información del test correspondiente que se ejecutó en el script de automatización, incluidos los JSONs de entrada y salida. Continuando con la exploración en el Hub, encontramos el proyecto Account Oracle Service, que también fue generado por el script. Nos adentramos en el proyecto y vemos su contrato, que es una colección de los métodos que se exponen. En este caso, el contrato contiene un método correspondiente a cada asset del módulo subyacente al proyecto. Cada método implementa un flujo de negocios con su entrada, su salida y una invocación al asset asociado. En principio, podríamos utilizar este Graphical API Designer para enriquecer el método con varios recursos, tales como expresiones, validaciones, condiciones, cambio de nombre de campos, mapeos, etc. En este ejemplo, no alteramos los métodos, sino que los dejamos tal cual fueron generados. Finalmente, dado que la aplicación está corriendo, abrimos su página OpenAPI o Swagger en el navegador. Observamos que hay un método expuesto para cada uno de los assets que agregamos al módulo previamente. A modo de ejemplo, probamos uno de estos métodos, getAllCustomerBankAccounts. En particular, este método no recibe parámetros de entrada. Hacemos clic en Execute y vemos la respuesta de la ejecución, que es una lista de cuentas bancarias que se obtiene de la base de datos de Oracle. Lo que nos queda por hacer es mostrar el contenido de la aplicación generada. Podemos ver la estructura y el código de la aplicación generada en una IDE. Entonces, por ejemplo, vemos que contiene una clase que tiene una anotación Spring Boot Application, lo que significa que es la clase que inicia la aplicación. Finalmente, echamos un vistazo al código de nuestras clases Java de Entry Point. Estas clases son útiles para ejecutar código ad hoc que se invoca antes o después de que ocurra un evento específico dentro del flujo, y son otro mecanismo que los desarrolladores tienen para incorporar lógica al servicio. Ahora nos movemos al segundo escenario, Full Code. Aquí crearemos otro servicio
que será una aplicación Java Spring Boot de full code, que tendrá como backend un conjunto de store procedures y consultas de Oracle de un sistema de seguros. Todos los pasos iniciales son idénticos a los del escenario anterior. Primero llevamos a cabo un proceso de limpieza del entorno. Luego creamos un módulo llamado Policy Oracle, asociado con el conector built-in de OpenLegacy para Oracle, y probamos la conexión usando los detalles de conexión apropiados. Posteriormente, añadimos assets al módulo, los cuales se basan en store procedures y consultas de Oracle que representan operaciones CRUD para pólizas de seguros. Luego realizamos una prueba para cada asset, proporcionando cuando corresponde un archivo de entrada JSON. El paso siguiente consiste en subir el módulo al hub y generar un proyecto basado en este módulo. Ahora llegamos al paso en el que generaremos un servicio. En este caso, el generador se llama Spring Java REST Full Code. El resultado es nuevamente una aplicación Java Spring Boot, pero esta vez en una versión de Full Code. Navegaremos por el código producido más tarde. Usamos comandos de Maven para compilar e instalar la aplicación y la ejecutamos localmente en el puerto predeterminado, 8080. Abrimos la página Swagger en el navegador y vemos los métodos expuestos que corresponden a los assets subyacentes. Ahora volvemos a abrir nuestra IDE y exploramos el código producido. En este caso vemos que hay dos proyectos Java. Uno de ellos, que tiene en su nombre el sufijo SDK, contiene las entidades de negocio, que son objetos muy simples que representan las piezas de información que manejan los assets subyacentes. Contiene los métodos get, necesarios para acceder a los campos relevantes. El segundo proyecto contiene el sufijo microservice. Contiene una colección de clases que son controladores, interfaces de servicios e implementaciones de servicios para cada uno de los métodos expuestos, con los enlaces y mapeos adecuados para los parámetros de entrada y salida. Cada implementación de servicio tiene una línea de código que realiza la invocación al asset del SDK correspondiente. Debido a que se trata de full code, los desarrolladores de API pueden agregar cualquier código que se desee para implementar una lógica de negocios específica, como validaciones, renombrado de campos, seguridad, registro de eventos, manejo de errores, etc. Muchas gracias por ver este video. Estamos disponibles para cualquier consulta.